¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Algunos conceptos sobre la circunferencia. Bajo este título ofrecemos dos temas de la agenda internacional. Primer tema, José Mujica, presidente de Uruguay, el presidente de la Concordia. Segundo tema, los indignados en España y el hartazgo a la ineficiencia política. Primer tema de la agenda internacional. Daniel Fimus, alguien más del Frente para la Victoria. Segundo tema, Francisco de Narváez y un pedido imprudente. Y tercer y último tema de la agenda nacional, la presidenta Cristina Fernández, entre la autoridad y el autoritarismo. Y ahora sí, señora, señor, les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy. Algunos conceptos sobre la circunferencia. Seguramente ustedes recuerdan mucho mejor que yo que la geometría es aquella parte de la ciencia matemática que estudia las propiedades y las medidas de la extensión. Y tenemos así una geometría del espacio, una geometría logarítmica y una geometría lógica. Pero también tenemos la geometría descriptiva, que era la que estudiábamos, señora, señor, usted y yo, en el colegio primario y secundario. Y la geometría descriptiva es aquella parte de la geometría que trata de representar en un plano los cuerpos según cómo estén ubicados en cualquier lugar del espacio. Y esta geometría descriptiva tiene a su vez diferentes partes o diferentes temas, mejor dicho. Las líneas, los cuerpos y las superficies. Por ejemplo, tema de la geometría descriptiva en orden a las líneas, la línea recta, la paralela, la perpendicular o la curva. Por ejemplo, temas de la geometría descriptiva en orden a los cuerpos: la pirámide, el prisma, el cubo, el cono, el cilindro, por ejemplo. Y temas de la geometría descriptiva con respecto a la superficie: el triángulo, el rectángulo, el paralelogramo, la circunferencia, por ejemplo. Pero tenemos que partir de la base que en materia de geometría, quien la descubre en alguna medida, estudia y desarrolla sus temas, es Euclides de Tiro, que vivió allá por el siglo IV, III antes de Cristo. Y Euclides de Tiro fue llamado por el faraón Ptolomeo, el que en su momento fue puesto por Alejandro Magno allá por el 300 antes de Cristo. Ptolomeo, el faraón, insisto, de Egipto, llama a Euclides de Tiro para que funde, mejor dicho, una escuela de matemáticas allá en Egipto. Pero justo es reconocer que si bien Euclides de Tiro es quien estudia, descubre, sistematiza la ciencia de la geometría como parte de la matemática, en realidad había conocimientos geométricos ya en Pitágoras de Samos, allá en el 530 a.C., y sus escuelas de matemática en la llamada Magna Grecia, en Síbaris, Metaponto, Regium, Siracusa. También tenía conocimientos de geometría el genial Platón de Atenas, año 429-348 a.C. Y también era un muy buen geómetra Aristóteles de Macedonia, año 384-322 a.C. Y por supuesto el inolvidable Blas Pascal, año 1623-1662 después de Cristo. Blas Pascal, filósofo, escritor y matemático francés. Pero quizá Parménides de Lea, año 475 antes de Cristo. Parménides de Lea, el discípulo de Aminias el pitagórico. Parménides de Lea, de manera sencilla,
clara y permítame, señora, hasta contundente, señala de manera, en forma inequívoca, que el ser existe y que el no ser no existe. Y además, Parménides de Elea le señala al ser las siguientes características. El ser es uno, eterno, imperecedero, compacto, finito, homogéneo, y además el ser es una esfera. Y usted recuerda, señora, señor, mucho mejor que yo, que la esfera es aquel cuerpo compacto compuesto por dos semicírculos que gira alrededor de un diámetro. Y que además la esfera está limitada por una curva vuelta sobre sí misma en sus mismos puntos, cuyos mismos puntos de la circunferencia distan a igual proporción y distancia de un punto central cuyo nombre es el centro. Es decir, la esfera está limitada en su parte exterior, obviamente, por la circunferencia. Y si debemos a la idea genial de Parménides de Elea de representar al ser, el ser, ustedes recuerdan mejor que yo, que en el concepto de Parménides de Elea, el ser, en esta mente genial de griego, equivale a la existencia de Dios. El ser lo representa de manera esférica, como si fuera una esfera. Y esta representación genial de Parménides de Elea, de representar, de evocar al ser en forma de esfera, nos lleva, creo yo, señora, señor, a la idea de redondez, a la idea de lo redondo. Y a su vez, lo redondo, la redondez, nos lleva a la idea de paisaje, a la idea de panorama. Y la idea de paisaje, la idea de panorama, es aquello que está fuera del alcance del hombre, es aquello que no ha sido hecho por el hombre. Léase, es aquello que el hombre contempla. Y todo aquello que el hombre contempla del universo, del paisaje, del panorama, entre comillas, es ocasión de un problema. Y la idea de problema, señora, señor, nos lleva al concepto de inteligencia. Porque la inteligencia, ustedes recuerdan mucho mejor que yo, la inteligencia es aquella facultad del alma que pregunta, conoce, razona y hasta llega a entender el cómo surgen las cosas, el por qué surgen las cosas, el cuándo surgen las cosas y por qué motivo tienen las cosas de existir. Es decir, la inteligencia, cuando no es caprichosa, cuando la inteligencia no es subjetiva, cuando la inteligencia no está sujeta al humor de cada hombre, la inteligencia tiene vocación de paisaje. La inteligencia es panorámica y todo aquello que tenga vocación de paisaje en el tema de la inteligencia, todo aquello que tenga vocación de panorama, nos lleva a lo redondo, a la redondez. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos.